Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Con mucho gusto estar contigo. Acabas de escuchar lo que dijo el doctor Zabludovsky. Ya no hay compensación universal de impuestos, según se aprobó en la Ley Federal de Ingresos. Sí, así como en el tema de universidades rectificó el presidente, en esto sería deseable que hubiera una rectificación, sobre todo para ponerlo en términos de lenguaje coloquial, es el gobierno al no regresar rápido el IVA, pues jinetea un poco dinero que en algunos momentos estaría mejor alimentando la economía en términos de producción, de consumo o incluso en el pago de otros impuestos. Desde tu punto de vista, ¿a qué obedece esta tendencia, esta estrategia de acuerdo con la ley de ingresos? A primera vista, porque está difícil, ¿no? A ver, hay una preocupación legítima del gobierno entrante por acotar lo que es la evasión fiscal, la simulación, y de alguna manera es como cerrar las posibilidades de que alguien no pague los impuestos que le tocan. Esa es la justificación, entre comillas, correcta. Si esta medida contribuye a reducir la evasión o la ilusión, la simulación fiscal, la respuesta es no. No sirve para eso y sí, en cambio, complica la operación de negocios que están funcionando bien, de manera, digamos, ordenada. Insisto, creo que tiene razón el gobierno entrante de decir, una de las soluciones al tema de ingresos públicos es hacer que las empresas paguen todos los impuestos que deben. Pero, desde mi punto de vista, el problema es, si no se hace bien, en algunos casos, empresas que están pagando bien los impuestos van a tener más complicado el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y todo para evitar la ilusión. Hoy estaba diciendo un diputado, en el momento de la discusión en lo particular de la ley de ingresos, estaba señalando que actuar de esta manera rotunda para evitar empresas fantasma y evitar también la ilusión, la evasión fiscal y las facturas apócrifas y todo eso, le va a significar al gobierno un ingreso de 23,000 millones de pesos que se van a agregar al presupuesto. Sí, es probable. Para mí el equilibrio justo sería acotar el margen para quienes eluden o simulan, pero sobre todo tratar mejor a los que sí están pagando impuestos. La gran crítica que se hace del sistema fiscal mexicano es que tenemos un pequeño porcentaje de la población, digamos 40% pagando impuestos, y siempre que hay un endurecimiento de lo fiscal, literalmente las medidas caen sobre el mismo 40%. El otro 60% que está en la informalidad o en la evasión, pues sigue tan campante. Ciertamente, siempre los mismos cautivos son los que acaban siendo los más fregados. Sí, para decirlo en español correcto, así es. De una manera, digamos, coloquial, en fin, nos decía el doctor Zabludovsky, ojalá y en el Senado de la República se revise este punto, porque si no va a tener un efecto negativo en los flujos de tesorería de los negocios y en el capital de trabajo de los contribuyentes, ¿no? Sí, cuando dice unos flujos de tesorería, estamos pensando en grandes negocios. En pequeños negocios, imagínense a alguien que, por un lado, tiene un IVA que no le han regresado y ya tiene que pagar el ISR. Y entonces ahí le quitas capacidad de operación. No estoy pensando en un gran negocio, sino en una papelería, en un pequeño taller, en una fábrica que está en la formalidad. Pues le decíamos al doctor Zabludovsky, te lo digo a ti como comentario, es una mala noticia. Sí, que hay tiempo y margen para rectificar. También en ese sentido hay que apostar a que el espíritu que imperó en lo de las universidades se extienda a otros temas. Como por ejemplo que es un tema crucial para la marcha de la economía. En fin, Luis Miguel, seguramente ya tienes noticia del anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda
confirmando que los tenedores de bonos del aeropuerto cancelado en Texcoco aceptan, el 70% de los tenedores de bonos acepta la oferta de recompra planteada por el gobierno mexicano en la primera etapa por $1,800 millones. Yo tengo aquí en la mesa lo que está rebotando la agencia Bloomberg y también en donde nos dicen que ya aceptaron, finalmente que aceptaron pues este acuerdo. Es así como decíamos, la anterior es una mala noticia, esta es una excelente noticia. Independientemente... Pero es una mala noticia para los que todavía guardaban esperanzas de que el aeropuerto de Texcoco no se cancelara. Sí, pero hay que recordar, puesto en perspectiva, la cancelación del aeropuerto en algún momento, decías, es mala noticia en lo que tiene que ver con el sistema aeroportuario del centro del país, pero es una muy mala noticia para las finanzas públicas. Lo que esta noticia nos entrega es, pues yo diría, cuando menos en la parte financiera, el gobierno mexicano se quita un gran peso encima, un riesgo, y creo que es bueno para todos. Se va a ver reflejado en el tipo de cambio, se va a relajar un poco la presión sobre el tipo de cambio, muy probablemente también permita relajar el tema de tasas de interés y haga más fácil la gestión de la deuda, ya no del aeropuerto, sino del gobierno mexicano, de Pemex, en el próximo año. Y con esto la Secretaría de Hacienda se quita el fantasma del incumplimiento en caso de que hubiera un rechazo, es decir, hubiera una estrategia en ese sentido de los tenedores de bonos. No, para mí, totalmente. Y un poco insistiendo en lo que era tu anterior pregunta, Pepe, aún los que creemos que es un error cancelar Texcoco, debemos alegrarnos de que el escenario de la negociación de los bonos no haya terminado mal. El país hubiera perdido muchísimo si esta negociación se hubiera alargado. Hay que darle crédito al gobierno. La primera oferta fue insuficiente, la que presentan el 2 de diciembre. Hay una corrección y la verdad es que en contra de los pronósticos logran un acuerdo rapidísimo. Me acuerdo que lo comenté en este espacio, tenían de margen hasta enero. Esto confirma lo que tú y yo discutíamos en días pasados. Cuando estaban los tenedores de bonos no aceptando la oferta de recompra del gobierno de México, lo hizo en 2 ocasiones. Esto revelaba que estaban justamente en el regateo. Pero finalmente algo ocurrió, ellos aceptan no demandar al gobierno mexicano por incumplimiento y aceptan la recompra de este primer tramo. En realidad en total son $6,000 millones los que el gobierno mexicano tendrá que reponer. Sí, hay que darle crédito con todas las letras a la negociación del equipo de Hacienda, Carlos Ursúa y Arturo Herrera, el subsecretario.